¿usted alguna vez se ha sentido como que está así entre los egipcios y el mar? Amén. O que está a punto de llegar a la tierra prometida, pero está el río. ¿Se ha sentido así? Amén. Es difícil, ¿verdad? Dice. Porque estás como, si pensamos en el pueblo cuando escapó de Egipto, pensaría el gentío en ese entonces, o muero ahogado o muero a espada. Pero algo va a pasar. Y los que estaban ya después con Josué, que iban a cruzar el Jordán para la tierra prometida, estaban o sigo en el desierto, o muero en el Jordán, o veo qué va a pasar. Pero realmente muchas veces esas situaciones en nuestra vida nos llevan como a congelarnos, ¿saben? Como a detenernos, decir, bueno, ¿qué hago? Y yo quiero que hoy hablemos sobre ese cruce del río Jordán con Josué, ¿no? Eso lo vamos a ver en Josué 3 y 4. Lo puedes tener ahí a la mano, Dirimo, por favor. Yo lo voy a ir leyendo. Y vamos a ir hablando sobre eso. Porque usted puede darse cuenta que el pueblo de Dios en ese entonces ya se había presentado con esa situación de, bueno, estoy con una masa enorme de agua. Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa, pero tengo este obstáculo. Porque resulta que esa masa de agua se convierte en un obstáculo. En el caso de Moisés, cuando estaba Moisés, era un obstáculo para escapar. Y en el caso de Josué, era el obstáculo para alcanzar lo que Dios había prometido. Entonces, ¿a qué voy con esto? En la vida siempre nos vamos a encontrar obstáculos. O sea, usted no va a conseguir en la Biblia un hombre o una mujer de Dios que tuvo todo papita. Todo, o sea, ni Jesús, pues. Que Jesús, siendo el Hijo unigénito, entonces, al principio todo el mundo lo quería, pero después todo el mundo lo aborrecía. Cuando venían y él decía que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, entonces la gente le quería tirar piedra. ¿Cierto? Dice el libro de Josué 3, desde el versículo 1, dice, muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos, que a la traducción de nuestro idioma son unos 900 metros de distancia, entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Vamos a hacer una pausa allí. Lo primero que vemos en este punto es que ya ellos estaban en un punto casi a llegar a la tierra prometida. Tuvieron que acampar y esperar. 3 días, dice. 3 días estuvieron esperando cuál era la siguiente orden. A veces nos pasa que cuando ya vemos que la cosa está casi, nos desesperamos y queremos. Cuando tenemos mucha hambre, a veces no esperamos que ni la comida esté lista porque nos la estamos comiendo, hasta de la olla. Tengo hambre, que tengo hambre. Ni siquiera la servimos en el plato. ¿Verdad? Nos comemos las tajadas calientes así. ¿Cierto? Pero Dios los hizo esperar. Pero además de eso, recibieron una instrucción tal que fue, si ustedes ven a los sacerdotes y levitas, caminen detrás de ellos. Dejen lo que están haciendo. O sea, dejen sus posiciones, dice. ¿Por qué? Porque ellos portaban la presencia de Dios. Ellos llevaban el arca con la presencia de Dios. Y nosotros en la vida muchas veces queremos cruzar el río con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio conocimiento, o en lo que yo he aprendido en la vida, los golpes que he llevado, o lo que yo aprendí en el Instituto de Teología, o lo que yo aprendí en la universidad, o lo que me enseñó mi papá, mi mamá. ¿Cierto?
Entonces queremos atravesar muchas veces esos obstáculos con un conocimiento o una sabiduría propiamente humana. Pero la realidad es que en este versículo le dice, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Entonces, hay situaciones en la vida donde uno nunca antes la ha pasado. Por ejemplo, si usted nunca se ha casado y se va a casar, usted nunca ha pasado por un matrimonio y no sabe cómo atravesar ese río. O sea, yo conversaba anoche con unos hermanos y les decía, yo le decía a él, lo que pasa es que una cosa es casarse y otra cosa es mantener el matrimonio. Yo le decía, casarse es fácil, para mí. Para mí como hombre, cualquier hombre y cualquier mujer se casa. A un hombre que te guste, te enamoras, o tú enamoras a la mujer, y si le llevas flores, la llevas a comer, la brindas, no sé qué, Cásate conmigo y se casaron. De ahí para adelante es otra historia. De ahí en adelante entra la parte de cómo tú llevas esa relación. Yo le hacía mención, por ejemplo, a mis abuelos, a las parejas de antaño, que duraban 70 años y se casaron a los 15 y se murieron juntos. Y me decía, sí, bueno, es verdad, hay parejas que sufrieron muchas situaciones, mujeres que aguantaron muchas cosas, ¿verdad? Yo no estoy hablando de esos excesos, estoy hablando de lo normal, de un matrimonio normal, que sí tuvieron dificultades, pero aguantaron el proceso y cruzaron el río juntos. Cruzaron el obstáculo para poder llegar a la tierra prometida de establecer una familia hasta que la muerte los separe. Porque déjeme decirle que en ese punto, eso no es palabrería. No debe ser palabrería. Suena palabrería, en Hollywood lo vemos en las películas, sí, hasta que la muerte los separe y se están divorciando los 2 días. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? La cuestión está en que nosotros necesitamos, en primer lugar, poder ver dónde va la presencia. Hacia dónde va caminando. Y usted dirá, bueno, pero es que los sacerdotes, usted pastor, pero pasa algo. La Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya usted no necesita un sacerdote con un arca caminando delante. Usted necesita dejarse guiar por Dios. ¿Ok? Dice además, versículo 5, Josué ordenó al pueblo, conságrense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. O sea, en pocas palabras, conságrense, dedíquense a Dios. Enfóquense, santifíquense, pero el consagrarse va más allá. Porque esto es para Dios, esto es de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la única forma que nosotros empezamos a ver en ese caminar los prodigios en nuestra vida. Nosotros no podemos... ¿Cuántos oramos por un milagro? En lo que sea, en el área que sea. Todos. En lo financiero, en la familia, en la salud, en el ámbito de país, en el ámbito de las guerras en el mundo, ¿cierto? Entonces, todos oramos por un milagro. Pero esos prodigios, esos milagros se dan a medida que uno se consagre. Esperando en el camino, caminando hacia lo que Dios le dice a uno, en esa dirección que Dios lo va dirigiendo a uno. ¿Ok? Porque además esos prodigios van a ser en pro de lo que Dios te está mandando a hacer. Es decir, Dios te está mandando a caminar, tomando el ejemplo de Josué, te está mandando a caminar detrás de Él y Él te va a dar los prodigios necesarios para caminar detrás de Él. No es que te va a... no, es que me dio unos prodigios para que yo me quede aquí en este terrenito. No, no es lo que pasaba. Era para que ellos empezaran a ver los milagros a medida que caminaban detrás de los sacerdotes que llevaban el arca. Versículo 6 dice, y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca de pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, tenemos una responsabilidad ante nuestras familias,
Ante Dios primeramente, ante nuestras familias y ante la sociedad. ¿Qué es marcar eso? Dice, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. ¿Qué es carguen el arca del pacto? Lleva la presencia. Manifiesta la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Y pónganse al frente del pueblo. Pero muchas veces queremos la presencia, pero la quiero para mí, escondido. Yo quiero estar ya escondido allá atrás, que nadie me esté molestando. Sí, yo entiendo que a veces la gente es fastidiosa. Sí. Hay gente que es más grinch que otra. Hay gente que no le gusta que le estén hablando mucho, hay gente que no le gusta que lo estén abrazando mucho, hay gente que... Pero en realidad, que aunque su personalidad, porque eso es un tema de personalidad, a veces también situaciones heridas en la vida, aunque usted pueda ser así, si usted porta la presencia de Dios, tiene la responsabilidad de estar al frente. Tiene la responsabilidad de estar al frente de que no, que es que tengo que estar al frente. No, estar al frente en cómo Dios debe dirigir a la gente. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. No estoy hablando de que si usted es el más teólogo, sabe mucha Biblia, sino estoy hablando de presencia, ¿ok? En este momento de presencia. ¿Cuántos de ustedes que tienen a personas, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, jefes, vecinos, inconversos, cuando tienen un problema le piden consejo a usted? A mí me pasaba, por ejemplo, en la universidad, yo me convertí cuando yo estaba en segundo semestre de la carrera. Y por supuesto, en primer semestre, primero y segundo semestre, yo era el muchacho normal de mundo que me iba a rumbear con los panas de la universidad, me iba a beber con ellos. Y cuando yo me convierto, yo cambié totalmente. Porque ya yo no me iba con ellos a beber todos los jueves en la Universidad de Santa María, en el puente. Y ya yo dejé de ir. Y yo cuando llegaba a la universidad, me quedaba sentado en el chevetico que teníamos, leyendo la Biblia y un librito que me habían regalado en la iglesia, un librito que se llamaba Guía Cristiana de Bolsillo, que hablaba de respuestas muy claves, muy puntuales de dudas que uno tiene cuando está recién convertido. Y yo me quedaba, entonces pasaban mis amigos y me veían en el carro y me decían, ¿qué estás haciendo, chamo? Y yo le decía, no, aquí leyendo la Biblia. O sea, qué raro, me veían así raro, ¿no? Me veían raro. Incluso hasta dejaron muchos de tratarme, no es que dejamos de ser amigos, pero sí a dejar de tratarme con confianza, pues. Ya no me hablaba mucho, ya no. Pero ¿qué pasaba? Cuando tenían una situación, se sentaban a hablar conmigo. Decían, oye, Chapo, ¿tú qué piensas de esto? Yo le decía, bueno, mira, yo no sé, pero la Biblia dice esto y esto. Entonces, eso nos pasa. Que no se trata de qué tanto sepa usted de Biblia. Se trata de qué tanta presencia usted manifieste. Eso es lo que va a traer a la gente a decir, dirígeme. ¿Cómo hago? A lo mejor tienes una amiga que quiere ahorcar al esposo, entonces necesita hablar contigo. Y te dice, oye, chamo, ya no me lo aguanto. Estoy que le doy un sartenazo por el coco. ¿Cómo hago? Y tú le vas a decir, bueno, y le vas a dar consejo según la sabiduría que te va dando Dios y el amor que te va dando Dios en ese momento. A lo mejor en tu carne quieres decirle, dale, vamos a darle entre las dos. A lo mejor en tu carne quieres eso. Pero en realidad es que la sabiduría de Dios te va a decir, no, no es así. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión está que es importante que nosotros entendamos esa responsabilidad. Pero no es la responsabilidad porque se convierte en una carga, es que tengo que llevar la presencia. Pero es que la forma de hacerlo más fácil es simplemente rendirte. Amén. Dice, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti, no puedo caminar a ningún lado sin ti. Entonces, dice el versículo 7, luego el Señor les dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel, así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Da la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Volvemos al punto de ser apresurado. Sí, Dios me dijo eso, y quiero. ¿Y qué pasa si no se detenía? Se iban a hundir. Se iban a hundir. Pasa mucho que recibimos palabra de Dios, recibimos dirección de Dios, pero nos apresuramos a los tiempos. Nos apresuramos. Porque es que Dios me dijo. Yo lo he visto mucho tiempo, muchas veces en el tiempo que tengo sirviéndole a Dios.
No, que Dios me dijo que yo iba a ser el evangelista. Entonces se van y se ponen a inventar. Entonces después se meten en un proceso gigante porque resulta que no era el tiempo. No era todavía. Entonces, porque aquí Dios le dijo al sacerdote, cuando llegues a la orilla, detente. ¿Para qué? Para esperar que Dios haga. Para esperar el turno que Dios te diga, bueno, da el paso pues. Entonces, claro, eso no es fácil. Realmente muchas veces cuando uno está en ese ímpetu de que Dios está conmigo, de que Dios me está respaldando, qué difícil es detenerse. Qué difícil es meterle un freno de mano. Es decir, aquí me paro. ¿Por qué? Porque uno como ser humano se siente como que está haciendo un inútil, como que le está fallando a Dios, como que, pero es que Dios te dijo, detente. Importante, ¿verdad? Ok. El versículo 9 dice, entonces Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Entonces, quiere decir que es que no es que yo me voy a lanzar, porque fíjense que la orden de esfuérzate y sé valiente, que yo voy a ir detrás de ti, fue a Josué. Pero a los sacerdotes le estaba diciendo, deténganse que el arca va a ir primero. Tremendo, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Quizás a mí Dios me dio una palabra y a ti te dijo otra cosa. No quiere decir que está contrario a lo que Dios nos está llamando a ambos. Pero Dios te va a dar una forma de hacerlo a ti y otra forma de hacerlo a mí. Porque nos encanta muchas veces copiar los patrones y hacer las cosas. Sí, uno aprende por imitación. El ser humano aprende por imitación. Pero ya después que tú aprendes por imitación, tú tomas tu forma de hacerlo. Es decir, cuando los niños aprenden a hablar, ellos hablan como hablan sus padres. Hablan de la misma forma, hasta el mismo tonito, el mismo cantado. Pero ya cuando ellos crecen, tienen su propio tono, tienen su propio cantadito. Entonces, imagínate tú que entonces todos habláramos igual. Fuéramos robots, ¿verdad? O que todos caminamos de la misma manera. No, tienes que caminar así derechito porque no. Hay de caminar así, hay de caminar así, hay de caminar torcido, no sé. Pero la cuestión está en que te das cuenta que es importante que podamos escuchar la voz de Dios en ese deténganse. En ese Dios te dijo detente, pero es para que escuches a Dios. No es para que estés distraído. Porque nos pasa que sí, nos detenemos, pero ay, mira la mariposa. Y Dios hablando, te dice, ay, qué linda, mira el mar, qué bello, ¿viste el río? Ese río está profundo. Empieza a hablar. ¿Tendrá piraña? No sé. ¿Habrá cocodrilo? Y Dios va tratando de darte instrucciones. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas la voz de Dios allí, ¿cómo sabes cuál es el paso que tienes que dar? Si estás frente al río Jordán, si estás frente a la masa de agua gigante, si estás frente al gran obstáculo que te impide cruzar a la tierra prometida. ¿Cómo lo haces? Entonces, como no escuchas la voz de Dios, entonces yo voy a dar el paso desde mi sabiduría, desde lo que yo sé. Porque Dios le dijo a Josué, entonces uno lo dice, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, que yo te respaldaré. Entonces tú te agarras, pero es que eso no fue lo que le dijo a los sacerdotes. Qué tremendo, ¿verdad? Dios le dijo a Josué otra cosa. ¿Ok? En ese punto. Dice, me quedé en el versículo 13. Gracias. Dice, tan pronto, ya se lo leímos. 14. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Volvemos al punto de la responsabilidad de que cuando cargamos la presencia de Dios, tenemos que ir delante. Y usted dirá, pero esa es mucha responsabilidad. Comience por su casa. Comience por su familia. Comience por sus vecinos, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo.
cargue el arca, lleve la presencia de Dios y avance al frente. Porque, por ejemplo, si sus amigos, sus compañeros de trabajo que quizás no conocen a Cristo, que no son creyentes, ¿cómo lo van a conocer si usted es el que está ahí para marcarles la pauta de cómo hacerlo? ¿Cómo lo van a conocer? Y si usted es mal, y dígame si usted es mala conducta, además. Si uno es mala conducta, peor, porque usted dice, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Este que es cristiano? Y usted me viene a hablar ahora de Dios. Y tú no sabes lo que estaba haciendo en la fiesta de diciembre de la boda de la compañía. Ah, Gutiérrez. Bueno, perdón, no hay ningún Gutiérrez aquí, ¿no? No, Gutiérrez porque es muy genérico a nivel corporativo, ¿no? ¿Usted no se acuerda de lo que estaba haciendo en la fiesta de diciembre? Y entonces el tipo haciendo la memoria así. Sí, whisky por aquí, dale para allá. Claro. ¿Cómo tú después no puedes hablarle de Dios después? Porque no te van a escuchar. Van a decir, oye, qué difícil. ¿Ok? Pero la cuestión está en que nosotros tenemos esa responsabilidad, hablando de ese punto. Además, dice el 15, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán junto a Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. O sea, me llama la atención lo que dice, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. La cosecha, y pareciera que la cosecha es buena, ¿cierto? Tener cosecha es buena. Pero a nivel de este punto, el agua, era necesario que hubiera cosecha y el río crecía. Había más agua. Quiere decir esto, que muchas veces cuando hay cosecha en nuestra vida, cuando realmente vemos fruto de muchas cosas, se presentan obstáculos más grandes. Por ejemplo, mucha gente sueña, uy, yo quiero tener plata, yo quiero ser millonario. ¿Usted sabía que los millonarios pagan más? O sea, por ejemplo, si usted tiene una empresa, que usted tiene 2 empleados, ¿verdad? Te paga 2 empleados. Pero si tiene una empresa que tiene 500, ¿cuánto es la nómina? Es más grande la responsabilidad, incluso hasta a nivel legal. Entonces no es que puede decir, ay, no tengo plata para pagarte hoy. No, tienes que pagarle. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces anhelamos esas cosechas, anhelamos esas bendiciones, anhelamos tantas cosas, pero no entendemos que eso va a traer obstáculos, que va a traer más agua. Ahora, dice que cuando tocaron el agua, cuando los que portaban el arca tocaron el agua dejó de fluir y formó un gran muro a distancia. O sea, el agua era la segunda vez que el pueblo de Dios en este momento, los descendientes vieron el agua abrirse. ¿Cuántas veces usted ha visto el agua abrirse en su vida? Quizás alguna vez ha visto algo con usted, Dios le dijo atraviesa y Dios abrió. Quizás no lo ha visto aún. ¿Me entiende? Quizás usted está en la segunda generación donde, bueno, es el momento de yo dar el paso para que el agua abra. Pero la cuestión está en que lo primero que vemos acá es que iban los sacerdotes con la presencia, con el arca, y que tuvieron que esperar la instrucción de Dios para poder dar el paso. Porque si esa instrucción no venía, esa agua no se iba a abrir. Es que yo me imagino así Dios ocupado, resolviendo unas cosas así en el cielo, tú sabes. No, mira, tú sabes aquí. Y de repente, y el tipo se lanzó, pero ya va, que yo te dije que te esperara. Eso es como cuando tú le sirves la comida a los niños calientes. Le dice, papi, está caliente, ten cuidado. Está caliente, pero papi, está caliente. Te vas a quemar. Entonces, ¿qué hace uno como papá? Lo deja en la cocina para que se enfríe y después se la lleva. Porque yo no lo conozco, si tiene hambre, se va a meter el primer bocado de una vez. Tiene hambre, pues. Entonces, claro, realmente, por eso es importante la presencia de Dios. Dice, además, 17, por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca en medio del Jordán.
mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Y aquí viene algo que no nos gusta, que es que cuando tenemos esa responsabilidad sacerdotal de llevar la presencia de Dios, nos toca quedarnos parados en el medio del obstáculo. Ya el río abrió, está seco, ahora tienen que pasar todos. Hay un dicho por ahí muy criollo que dice cacique come de último. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir cacique come de último? Que el cacique primero velaba porque todos en la tribu comieran y después él. Ese es un dicho. ¿Qué sucede? Aquí los sacerdotes tenían que velar porque cruzara todo el pueblo primero. No llegué ellos corriendo, ya llegué yo, aquí estoy. Dios me salvó, gloria a Dios. Y la gente ahogándose allá. Gloria a Dios, Dios es bueno. No, ellos tenían que quedarse en el medio. Porque lo que ellos portaban, que era la presencia de Dios, era lo que iba a mantener el agua dividida. Y entonces entramos otra vez a la parte de que no es que ellos estaban allí por su propia sabiduría, ni porque ellos tenían muchos dones y muchos talentos y eran muy ungidos y eran los levitas. No, era porque ellos tenían el arca y estaban siendo obedientes, porque además yo me imagino los pensamientos de cada uno de ellos, los sustos, y ay, Dios mío, Señor, está bien, yo estoy aquí, yo te obedezco, Dios mío. ¿Y si esta agua se cierra? ¿Tú te acuerdas? Mi papá me contó, mi abuelo me contó, ¿sabes? De que cuando estaba, eso se cerró y se ahogó poco de gente. ¿Cuánto tiempo habrá durado eso? ¿Será un rato? No sé. Apúrese, apúrese, apúrese. Y está otro levita por ahí. ¡Mala, sale, dale! Y la gente caminando con sus cosas. Para poder cruzar. Entonces, muchas veces, nosotros al tener esa responsabilidad de ser el portador de la gloria, nos lleva a estar parados en medio del Jordán, en medio del río. Muchas veces tenemos situaciones en la familia donde quizás usted es el único creyente y está ese poco de rollo y ese asunto y usted está parado en el medio. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Me entiende? Ahí Dios está permitiendo que puedan cruzar. Porque además yo nada más me imagino, o sea, entrando en una hipótesis, ¿cómo hablaría la gente que iba cruzando? ¿Qué iría diciendo? ¿Me entienden? Porque ya va, eran los que venían caminando del desierto, eran los descendientes de la primera generación que estuvo en el desierto. Entonces decía, no, Dios no va, aquí va a acabar con todos nosotros. Pasaría uno y seguro sería tranquila, confía que Dios nos va a salvar. Y estaría otro así como la pastilla otra niños, mira, deja de correr con los niños. Dame la mano. Entonces, realmente nosotros tenemos esa responsabilidad muchas veces. Es que no es fácil, no es sencilla, porque tienes que estar allí. Además, recuerde que los levitas tenían que ser personas santificadas, eran personas escogidas para poder cargar el arca. Ahora, nosotros tenemos una bendición, que somos escogidos por Dios para eso. Amén. ¿Gracias a quién? A Cristo. ¿Ok? Es por eso, porque no es porque seamos muy buenos. Él es quien nos hace buenos. ¿Me entienden? Dice el Josué 4, el versículo 1 dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, y el Señor dijo a Josué, elijan un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie, díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Ahora, hay algo bien curioso. Dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río, entonces después que están allá, Dios le dice, bueno, ahora escoge a 12 y que se devuelvan. Se tenían que devolver a donde estaban los sacerdotes, en el medio del río, a buscar 12 piedras. Y entonces yo me imagino a los tipos, pero Dios no me puede haber dicho eso antes. Para agarrarla en el camino. ¿Me entiendes? Dios no me puede haber dicho eso antes de cruzar, para cuando yo pasara por el lugar, agarrar la piedra, pues, e irme con mi piedra hasta llegar al otro lado. No. Dios esperó que cruzaran y le dijo, ahora escoge a 12
y que esos 12 vayan a donde están los sacerdotes, y ahí en el cauce van a agarrar 12 piedras. Ahí Dios estaba probando su obediencia. La obediencia de esos hombres. Porque a veces, sí, es verdad, Dios a veces nos dice cosas locas a nosotros, a los sacerdotes, para decirle a la gente, entonces, y la gente se pone brava, la gente no entiende. Pues eso es lo que me dijo Dios. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión está que aún así, eso es una de las cosas, ¿no? Los hombres que estaban allá, devolverse. Y segundo, los sacerdotes no se podían ir. Ya había pasado la gente. Y ellos todavía tenían que estar en el cauce, esperando que regresaran los 12 hombres. Porque además de eso, ellos no se podían mover hasta que Dios les diera la instrucción. No es como que, bueno, ya pasó el último, vámonos. No. Están paraditos ahí con su arca ahí. Señor, ¿qué hacemos ahora? Como los militares. Es que los militares le dicen, firme, firme. Y dígame cuando pagan platón, pobrecito. Firme, y se queda ahí 1 hora, 2 horas, 3 hasta que te digan, descansa. Ahí cree. Entonces te das cuenta que ellos estaban ahí esperando la instrucción de Dios otra vez para moverse otra vez de nuevo. Entonces quizás ellos ni sabían en ese momento que iban a regresar 12 hombres a buscar unas piedras. Y entonces, me imagino, ¿y para qué te devolviste si ya no queríamos ir, Señor? Señor, anda, vete. No, es que Dios me dijo. ¿Me entienden? Realmente son cosas que a veces uno no las entiende en la lógica. Pero era importante porque estaban tomando de lo que aparentemente era el mayor obstáculo para ellos a llegar a su tierra prometida. Estaban tomando algo significativo. Una piedra, ya, bueno, una piedra. No es que va a salir aquí y va a agarrar una piedra allá afuera, ¿no? Pero dice además, el 4, dice, entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo, vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios y cada uno agarre al hombro una piedra. O sea, al hombro quiere decir que una piedrota. No es que agarrar una piedrita chiquitica, una peñonita así. No, una piedrota. Una piedra al hombro es una piedra grande. ¿Ok? Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirá como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Cuando nosotros pasamos cualquier obstáculo, Dios te permite decir, llévate tu piedra, agarra tu piedra, porque tú tienes que mostrar cuál fue la hazaña. ¿Me entiendes? Porque no vaya a ser que pasara como la generación anterior que se olvidó que los hizo cruzar el Mar Rojo. Entonces, esta generación tenía que recordarle a las siguientes, mira, cuando nosotros estábamos en el Jordán, Dios nos hizo cruzar. Y aquí está la prueba. Es una piedra del centro del cauce. Perdón. Del centro del cauce. Entonces, claro, por eso era importante devolverse a buscar la piedra. Porque iba a ser una prueba de lo que hacía Dios para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, dice, los israelitas hicieron lo que Josué ordenó según las instrucciones del Señor, tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Hay que recalcar algo también. No es que Josué se quedó del otro lado esperando que los tipos fueran y vinieran. Él fue con ellos. Él se devolvió con ellos. ¿Por qué? Porque él iba a dejar 12 piedras en el lugar donde estaba el arca. Claro que eso después lo tapiaría el río, pero iba a quedar la prueba de que ahí estuvieron, ahí estuvo el arca de Dios, ahí estuvo la presencia de Dios. Y eso simboliza de que usted, donde sea que usted se detenga, ante cualquier obstáculo para que cruce la gente, la presencia y la marca de Dios queda allí. O sea, nadie puede quedar igual, pasar por allí y decir, no, mira, ahí están las piedras, ahí pasó Dios. Todo lugar donde usted llegue, todo lugar donde usted trabaje, todo lugar donde usted estudie, donde sea que usted se encuentre, tiene que existir esa marca.
esa piedra que indique, aquí pasó Dios. Aquí estuvo Dios. ¿Por qué? Porque resulta que usted, como ese sacerdote, tiene la responsabilidad de cargar la presencia y como ya pasó usted por allí, dejó la piedra. Entonces, no hay obstáculo. Por eso es que cuando usted supera algo en la vida, lo que sea, no sé, hasta una gripe. Entonces, aunque tú superas y sea esa gripe, tú le vas a poder decir a otra persona, confía en el Señor que Él te va a sacar de esa gripe. ¿Me entiendes? Si es un tema de salud, si es un tema en tu familia, en tu casa, si es un tema de trabajo, de dinero, de lo que sea, de ansiedad, de depresión, tú vas a poder decirle a otro, tú lo puedes superar si Dios está contigo. Amén. Yo lo superé de esta manera. Ahí está la marca. Esa es la piedra que necesita la gente para la prueba de que tú superaste ese obstáculo. Amén. Quizás has sufrido desamor, quizás has sufrido rechazo, quizás has sufrido tantas cosas en la vida. Entonces, pero aún así, si tú te detuviste allí, esperaste que Dios te diera instrucción y pudiste dejar la marca allí, en ese lugar, la persona va a poder recibir la instrucción y decir, yo puedo cruzar este obstáculo con Dios. Solo no. Solo no. Porque además, esos sacerdotes no iban a poder pasar eso solos. Si ellos hubieran tratado de hacer eso, ¿ustedes se imaginan? Yo, no sé, para mí yo soy muy, trato de imaginar todos los ámbitos, ¿no? Pero que usted se imagina que se hubieran puesto los levitas a tratar de orar, ahora, y se divide el agua, y ahora, y Dios, ¿y qué? Porque no se trataba del poder de ellos, no se trataba de la unción de ellos, se trataba era de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ellos podían hacerlos muy ungidos, muy santos, muy levitas, pues, porque los levitas tenían que tener unas características bien claras delante de Dios. Y aún así, no era por ellos que esa agua se mantenía dividida. Era por Dios. Y Dios lo hacía por el pueblo, por supuesto. Para que el pueblo cruzara y cumplir su propia palabra, además, de que tenían una tierra prometida. Entonces, usted se imagina después que el sacerdote, después que cruzó, no, chica, que esa agua, yo sé demasiado, y yo no viste cómo el agua se paró cuando yo pasé. No, porque no lo ibas a volver a hacer más nunca. ¿Me entienden? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la marca de Dios, como decía, la piedra que nosotros dejamos en medio de ese cauce, va a marcar la vida de la gente. ¿Ok? Dice el 10, los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que había ordenado. O sea, ya dije, los sacerdotes esperando, Señor, quiero ir para el baño. Esperando los tipos ahí. ¿Ok? Además, Josué siguió las instrucciones que Moisés le había dado. El pueblo se apresuró a cruzar el río y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. O sea, ya después que Dios había dado toda la instrucción de cómo superar el obstáculo, abrió el agua, buscan las piedras, devuelve a los hombres, esperen a los tipos, vuelvan para allá. Entonces, ahora sí vamos todos con la presencia de Dios. ¿Ok? Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la llanura de Jericó listos para la guerra. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo respetó a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Y esto es bien importante, porque la única forma que la gente pueda reconocerte como un hombre, una mujer de Dios, es que tú hagas lo que Dios te pide que hagas. Amén. Esa es la única forma que dice, luego, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué de todo Israel. ¿Qué día? El día que cruzaron el obstáculo, el día que cruzaron el río a su tierra prometida, el día que hiciste lo que Dios te dijo, mira, anda, ahora busca a los 12 hombres, ahora devuélvete, órale para acá. Ese día. Porque le demostró al pueblo israelita de ese momento que Dios sí le estaba respaldando y que Dios le estaba hablando, así como le hablaba a Moisés. ¿Ok? Entonces, si usted quiere que eso pase, debe estar haciendo malabares y tratando de que lo reconozcan en su propia fuerza.
haga lo que Dios le dijo que hiciera. Y eso se va solo, porque que te va, dice, porque fíjate que no dice, aquel mismo día el pueblo engrandeció a Josué. No dice eso. Dice, el Señor engrandeció a Josué. Muchas veces nos pasa en los trabajos, en las universidades, que estamos esperando que nos reconozcan algo, hasta nuestra propia familia. Yo voy a hacer esto yo voy a arreglar el cuarto para que mi mamá diga que bonito te quedó. Y eso es que pasa a tu mamá y dice, mira esas cholas ahí. Por favor. Y tú pasaste todo el día, todo el fin de semana, no saliste de tu casa arreglando el cuarto. Y tú pasaste y resulta que se te olvidaron las cholas. Y tu mamá lo primero que, mira, esas cholas tira, yo sabía que tú eras un inútil. Y tú dices, ¿qué? Pero entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que no se trata de que el pueblo, el otro, es el que te engrandezca, sino que sea Dios el que te engrandezca. Entonces, la cuestión está que cuando nosotros buscamos que nos engrandecernos por nuestros propios medios, nuestra propia fuerza, entonces, eso tiene un limitante, que muchas veces no es a lo que queremos, o muchas veces es solamente en un pedacito. O incluso se ven las costuras, se ve lo mal que hiciste, se ve todo lo malo. En cambio, cuando es Dios, tú tienes paz. Porque tú no estás buscando que te reconozcan. ¿Me entienden? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Dice además el versículo 15, luego el Señor dijo a Josué, a los sacerdotes portadores del arca que tienen las tablas del pacto, da la orden de que salga el del Jordán. Todavía había gente regresándose. Josué ordenó a los sacerdotes que salieran y así lo hicieron portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como antes. Incluso regresó la cosecha. Amén. Porque el punto es ese, no es que regresó el río al cauce y bueno, ahora tenemos que esperar a ver qué vamos a comer. No, el agua volvió y se desbordó. Versículo más atrás hablábamos de que cuando el río se desbordaba era porque había cosecha. Ellos cruzaron y ya tenían cosecha. Entonces, por eso es que era una tierra prometida, por eso es que era una tierra donde fluía leche y miel, por eso es que... Porque no era un tema de que ya, bueno, ahora vamos a qué vamos a comer, porque ya cruzamos, ahora no está la columna de fuego y la columna de humo no está, ¿qué vamos a hacer ahora? No, ya tenían cosecha. Entonces lo que pasa es que como nos asusta muchas veces, incluso, y vamos a ir unos pasos más atrás antes de cruzar el río, cuando ven el agua y ven la cosecha, dicen, pero ¿por qué me voy a ir para allá para cruzar otro río? Aquí que tengo la cosecha. Si aquí estoy bien. Y Dios lo que te está mandando es cruza. Cruza. Porque llega un punto que nos podemos llegar a sentir cómodos. No, pero yo estoy bien aquí, en este lado del río yo estoy chévere. Mira, aquí tengo cosecha, tengo tal, no pasa nada. Ya no estoy pasando calor en el desierto porque tengo el río aquí. ¿Cierto? Pero la cuestión está que Dios le estaba diciendo también con ese cruza, deja la cosecha que ves ahí. Porque al cruzar va a ver la cosecha realmente abundante. Entonces a veces nos quedamos detenidos también por pequeñeces. Por pequeñeces. Eso es como la gente que, no sé, tengo $10 guardados. Entonces los $10 los guarda y le pone una vela casi. Si lo necesitas, úsalo. ¿Me entiendes? Úsalo bien, con sabiduría, pero úsalo. Ay, que los voy a gastar. Eso es que no los usaste y cuando vas a usarlo ya no valen 10, ahora valen 5. Porque eso es dinero, eso es material. Entonces, porque es que parece tonto, ¿no? Si uno ora y que Señor, ayúdame para pagar la provisión, para pagar esto, para pagar lo otro, y Dios te manda la provisión, no, pero no voy a gastar, porque... Pero tú no le pediste para que te ayudara para pagar eso, chico. Y no lo vas a gastar. ¿Estás loco? Entonces, realmente, ¿no? Úsalo en lo que tienes que usarlo. Por ejemplo, si tú estás, Señor, ayúdame que necesito comprar un par de zapatos. Bueno, cuando te llegue el dinero, cómprate par de zapatos. No que te vas a comer una hamburguesa. Cómprate el zapato. Sí, porque entonces esa es la otra, ¿no? Dice el versículo 19, así el día del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas.
En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes responderán porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que habían hecho con el Mar Rojo cuando los mantuvo secos hasta que todos nosotros cruzáramos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Por eso digo, el tema de los sacerdotes era que aprendieran a tener temor de Dios. Porque como ellos eran la tribu escogida de ser los sacerdotes, ¿verdad? O sea, a mí me escogió Dios, chica. Tú eres un... No, te tienes que temer también de Dios. Porque quien los hizo cruzar fue el poder de Dios, fue la presencia de Dios. Y fue el que sostuvo los muros de ese río para que caminaran. Pero muy importante, familia, que cuando Dios nos haga cruzar, o si ya lo ha hecho cruzar, alguno de esos obstáculos, alguno de esos ríos, usted pueda dejar esa prueba para quien viene detrás de usted. Su familia, sus hijos, sus amigos. Sí, mira, yo sufrí eso. Entonces, hay muchas situaciones en nuestra propia vida que sirven para que alimentemos a otro. Que sirven para que realmente otro pueda cruzar esa tierra prometida. Quizás la tierra prometida para ti es una cosa y la tierra prometida para otro es otra cosa. Por eso es que vemos que las tribus tenían lugares diferentes. No todos llegaron al mismo lugar después. Bueno, este es mi lado y cada quien tomó su territorio. Porque cada quien tenía una tarea, cada quien tenía una tierra prometida dada por Dios. Porque es muy probable que ya después a cada tribu también Dios le diera una instrucción interna. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, mira, ya está media tribu de Manasés, está la tribu de Gad, la tribu de Rubén. Cada uno tenía ya un lugar conquistado. Pero ¿qué sucede? Es importante que eso lo transmitamos. Miren, esa es la mejor forma que el pueblo de Dios puede evangelizar. La mejor forma que podemos llevar el mensaje de Cristo a otros es diciéndole, Dios me ayudó a atravesar el Jordán. Aquí está la prueba, mira. Yo sufrí esto. Hay mucha gente, no sé si aquí habrá algunos, pero que cuando la pandemia estuvieron bien graves con el COVID. Entonces, cuando Dios te saca de esos procesos, de esas situaciones, ¿cómo tú no le hablas a otro de lo que Dios hizo? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú no le dices a otro? Mira, sí, es difícil, pero Dios me ayudó. Dios estuvo conmigo. ¿Qué es lo que quiero que usted se lleve hoy? Que no importa qué obstáculo se presente, no importa qué tan grande sea la masa de agua que esté delante de usted. No importa. Para Dios no le importa el tamaño, igual va a dividirlo, va a abrir el agua para que usted cruce. Bien sea para que usted escape, como pasó con Moisés, o bien sea para que usted termine de llegar a donde tiene que llegar. Pero haga las pausas, deténgase a escuchar la voz de Dios. Busque portar el arca, buscar la presencia y portar esa presencia para que Dios le diga, bueno, camina por aquí, camina por allá. Porque si no, lo que vamos a hacer es caminar en nuestra propia sabiduría humana. ¿Que nos las da Dios? Sí. Pero cuando nosotros queremos usar esa sabiduría humana sin Dios, ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Porque nos vamos a equivocar. O sea, si los sacerdotes quizás, los levitas que estaban allí con el arca del medio, vieron al último pasar, bueno, no, vámonos. Y ni siquiera esperaron que Dios diera la otra instrucción. Se hubiera metido en problema con Dios. Entonces, deje de pensar y deje de ver lo difícil que es cruzar ese río. Deje de buscar, a ver, por su propio medio solamente, ¿cómo lo utilizo? Deténgase y escuche. Ahora, ¿cómo escucho yo a Dios? Primeramente buscándolo en intimidad. Teniendo intimidad con Él. Y muchas veces esa intimidad debe dejar de ser de Señor, yo quiero. Señor, dame. Señor, ayúdame. Muchas veces, cállate la boca y escucha. Pero nosotros a veces llegamos a la presencia de Dios así. Señor, y mira esto, y taca, 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 taca. Sí, la Biblia nos dice, pedid y se os dará, ciertamente. Pero también la Biblia nos dice, todo tiene su tiempo. Y hay momentos donde tenemos que callar para que Dios te hable.
Créanme. A mí uno de los procesos personales que a mí me ha costado con Dios es aprender a cállate la boca y escúchame. Porque como yo soy tan empírico y tan me gusta aprender y tan yo quiero hacer, entonces Dios me dice, ajá, ¿qué vas a decir? Y tú empiezas, no, ¿qué tal? Cállate, chico, ya te hablé. Y tú estás bravo porque Dios no te contesta. ¿Pero cómo te va a contestar? Entonces, podemos tener la presencia ya. Porque yo no tengo duda de que los que estamos acá portamos la presencia de Dios. Pero Dios nos dice muchas veces, detente y escúchame. Deja de apresurarte a los tiempos. Porque si no, muchas veces no aprendemos en medio del proceso. Por eso era importante las piedras, el dejar la huella. Porque si no, realmente empezamos a causar o a levantar en nosotros quizás un orgullo, una vanagloria, a jactarnos de lo que sabemos o lo que hacemos. Y el hecho de poder ser humildes y callarnos y decir, Señor, yo no sé, ¿qué hago, Dios mío? Esperar te lleva a mantenerte en humildad. Te lleva a mantenerte pequeñito. Y la cuestión es que Dios, como es Dios, y Dios conoce nuestro corazón, si Dios ve un ápice de orgullo en nosotros, Él te va a tener ahí esperando hasta que tú dejes el orgullo. Él te va a tener ahí. Por eso es que, para mí, como líder, como pastor, el hecho de que los sacerdotes estaban en el medio del cauce, parados esperando, para mí Dios estaba triturándoles el orgullo. Porque ¿cómo es eso que yo no voy a pasar primero si yo soy el que porto la gloria de Dios? Y realmente Dios les dijo primero, bueno, caminen, que el pueblo los va a seguir, y después le dijo, ahora deténganse en el medio. Y se van a quedar ahí paraditos ahí, llevando sol. Como dicen los pingüinos, calladitos se ven más bonitos. Entonces, nosotros muchas veces podemos llegar a cometer el error de querer ser impetuosos en eso. Pero a veces Dios, hay situaciones donde te va a decir, detente, espera, calla y escucha. Para que realmente puedas avanzar a lo que Dios necesita que avances. Porque no es, tú dices, no es que yo necesito, no, es que Dios necesita que tú avances. Dios necesita que tú cruces al otro lado. Es más, es lo que Él quiere. ¿O es que acaso usted que no quería, que cree que Dios quería que ellos llegaran? Claro que quería. Les había dado su palabra, además. Y yo creo que no hay nadie como Dios en cumplir la palabra. No existe ser humano que cumpla la palabra como Dios. Tú puedes decir, no, yo conozco un tipo que si no, en algún momento se peló. Pero Dios nunca se equivoca. Dios siempre cumple su palabra. Entonces, yo les quiero invitar a que usted, a partir de este tiempo, si usted se siente que está así delante de ese río o delante de ese obstáculo, empieza a buscar a Dios y a escucharlo. A callar y a decir, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que cruzar el río? Bueno, cargue el arca, pues. Lleve la presencia. Es la única forma que usted salga ileso de esa gran masa de agua. Que no se ahogue. Amén. Póngase de pie para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por este lugar. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque muchas veces nos has hecho superar grandes obstáculos en nuestra vida. Nos has hecho cruzar incluso ríos, haciendo muros de agua a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser dignos portadores de tu gloria. Que en el nombre poderoso de Jesús, la sabiduría que has dado a cada uno de nosotros, Señor, podamos entregarla y ponerla a tus pies, Señor. Que tomemos eso por nada si tú no estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no dar ningún paso, Señor, sin tu instrucción. Y que en el nombre poderoso de Jesús
podamos ver los prodigios a medida que caminemos, Señor. Quita de nosotros el temor, quita la incertidumbre a las cosas que debamos hacer, a lo que tú nos llamas. Y que podamos dar el paso de fe, así como lo dieron los sacerdotes al momento de pisar el agua, Señor. Te pido, Rey, que podamos guiar a otros que quizás no te conocen, a otros que quizás se sientan perdidos o sientan que no tienen rumbo, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos, Señor, ser esa luz en medio de las tinieblas. Que todo aquel que tenga también obstáculos, Señor, pueda vernos a nosotros, Señor, manifestándote, portando tu presencia, Espíritu Santo. Perdona, Padre Santo, si en algún momento hemos ignorado esto, o hemos querido ser sabios en nuestro propio conocimiento, Señor. Pero pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos cada día, proveyendo lo que necesitamos. Y aún, Señor, cuando crucemos ese obstáculo podamos ver las cosechas, Señor, de esa victoria, de esa conquista. Quita toda mentira del enemigo en nuestras mentes. Y destruye, Padre, todo huevo de serpiente que se haya querido alojar en ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice nuestros hogares, nuestras familias. Aún, Padre Santo, si nuestros familiares no te conocen, Señor, que podamos ser esos sacerdotes que están en el medio del cauce, Señor. Que están allí, Señor, resistiendo, que están llevando el peso de portar tu gloria, resistiendo el clima, quizás hambre, quizás calor. Pero allí, Señor, hasta que todos atraviesen. Porque por fe hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que toda nuestra familia llegará a tus pies, Señor. Que te conocerá. Por eso te bendecimos, Rey. Padre, y pongo delante de ti a cada ofrenda, cada diezmo que han traído tus hijos. Que seas tú bendiciendo sus hogares, Señor. Multiplicando, proveyendo, abriendo puertas, Señor. Abriendo, Padre Santo, oportunidades, negocios, empleos. Que los emprendimientos, Señor, sobreabunden y crezcan, Señor. Como árboles fuertes. Como unas grandes columnas de tu reino, Señor. Bendice, Padre Santo, cada alacena. Que nunca falte provisión en ningún hogar, Señor. Que en el nombre de Jesús seas tú sobreabundando, si sea de una forma sobrenatural, Señor. Que nunca falte tu presencia, Señor. Que el mosto sobreabunde en sus vidas. Que tu palabra los alimente, Señor. Que seas tú, Señor, guardando la salud de cada uno de mis hermanos. Sanando a todo aquel que tenga una condición de salud hoy día. Tocando, Padre Santo, sus cuerpos. Ungiendo, Señor, con un ungüento, Padre Santo, que venga de ti. Sanando, Señor, cada uno de sus heridas y sus dolencias. Sana las heridas del alma también, los pensamientos, Señor. Reprende, Padre Santo, a la oruga, al saltón, al revoltón, en el nombre poderoso de Jesús. Que quiera comerse cada cosecha de mis hermanos. Que quiera comerse, Padre Santo, todo lo que tú les das. Que quiere impedir, Señor, que se alimente y que crezca. Te pido que bendiga su semana, que todo lo que hagan durante esta semana sea bendecido por ti, que todo lugar que ellos pisen, ese lugar sea conquistado por tu presencia, Señor. Que los ayudes en las circunstancias, en la calle, que les des gracia ante las personas, Señor. Y que por aquello que están orando, Padre Santo, seas tú dándoles respuesta. Bendecimos tu nombre, Rey. Cúbranos con un vallado de ángeles. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.
y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.